Muy buenas, ¿cómo estáis? Antes de empezar, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis aquí. Al final de esta masterclass sabréis cómo hacer una programación didáctica, qué apartados contiene y cómo elaborar cada uno de ellos y sobre todo, cómo ahorrar nuestro tiempo y esfuerzo, que es nuestra prioridad. Espero que vengáis con energía, porque lo que viene son curvas. ¡Empezamos! Una programación didáctica es el documento que elaboran los docentes al inicio del curso para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso es bilateral, donde tanto el docente como los alumnos tienen un papel activo en enseñar y aprender. La función del docente no es solo enseñar, sino garantizar que el aprendizaje sea efectivo. Y para eso se necesita una herramienta estratégica, como lo es la programación didáctica. Este documento nos ayuda a definir el contexto en el que se desarrollará el proceso de enseñanza, establecer los objetivos de aprendizaje, las competencias a desarrollar y los contenidos que se estudiarán en un orden específico. Todo esto se lleva a cabo a través de la metodología, que es la forma en la que el docente facilita el aprendizaje. Aunque este apartado es amplio y requiere más esfuerzo de planificación, cuanto más trabajemos en él, mayor será la recompensa. Por último, la evaluación nos permite medir cómo ha ido todo el proceso, si se han alcanzado los objetivos, las competencias y los contenidos, y cómo ha funcionado la metodología. Como podéis ver, todos estos apartados son fundamentales y deben ir siempre de la mano, ya que si uno falla, todo puede desmoronarse. Debemos mantenerlos firmes y alineados. El enfoque con el que debemos trabajar la programación didáctica es como una carrera de fondo. Los objetivos y las competencias son el punto de partida, como cuando nos proponemos recorrer una distancia en un tiempo determinado antes de comenzar una maratón. Una vez que empezamos, los contenidos y la metodología nos guiarán durante el recorrido. Finalmente, la evaluación es la meta, el momento en el que podremos ver si hemos alcanzado nuestro objetivo y en qué grado lo hemos logrado. Así que, con esto claro, el camino para elaborar nuestra programación será mucho más sencillo. Por supuesto, voy a desarrollar aún más el guión para hacerlo más detallado, asegurándome de que cubra una gran cantidad de contenido útil y profundo. Empezaremos con la portada, que es lo primero que verá el tribunal. Es como la entrada a nuestra casa, la primera impresión es clave. Queremos que sea atractiva y profesional, pero sin necesidad de complicarnos demasiado. La portada es el primer contacto que tiene el tribunal con nuestra programación didáctica, por lo que debe ser limpia, ordenada y profesional. Imagina que estás recibiendo a un invitado importante a tu hogar. La entrada tiene que ser acogedora, sin exceso de adornos, pero lo suficientemente ordenada y cuidada para que la persona se sienta cómoda desde el primer momento. Lo mismo ocurre con la portada de nuestra programación. El diseño debe ser sencillo pero elegante. Es importante que esté libre de distracciones visuales, como imágenes expresivas o fuentes que no sean legibles. Si optamos por una portada con una imagen, debe ser sutil y relacionada con el contexto educativo, pero sin restar protagonismo al contenido esencial. Es fundamental que los elementos principales estén claros y visibles, tales como el título de la programación, que debe ser específico. Por ejemplo, programación didáctica de lengua castellana y literatura para secundaria, tu nombre completo, la especialidad, el nombre del tribunal, la fecha y, si lo deseas, el nombre del centro educativo. Recuerda que lo que estamos buscando aquí es transmitir una imagen de seriedad, profesionalismo y organización. Una portada cuidada, pero sin sobrecargarla de detalles innecesarios, hablará muy bien de ti como opositor. La clave está en la simplicidad y la claridad. El siguiente apartado es la introducción, que aunque no contiene contenido curricular como tal, es crucial. Es lo primero que leerá el tribunal y la diferencia entre una buena introducción y una mala puede ser decisiva. Imagina que la introducción es como el primer tramo de una carretera. Es el momento en el que el tribunal empieza a tomar contacto con tu trabajo y se forma una primera impresión de lo que les vas a presentar. Esta primera impresión es vital porque será la base sobre la cual el tribunal juzgará todo lo demás. Una introducción bien escrita es el primer paso para que el tribunal entienda quién eres como profesional y qué enfoque vas a dar a la programación. En la introducción no se trata de rellenar páginas con información irrelevante o de usar un lenguaje técnico innecesario. El objetivo es que con claridad y concisión expliques de manera accesible y comprensible lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y cómo lo vas a hacer. Es tu oportunidad para dar a conocer tu visión educativa y el contexto en el que trabajas. La introducción debe constar de 3 partes fundamentales:
definir qué es una programación didáctica y justificarla. En esta sección tenemos que ser claros y explicar que una programación didáctica no es solo un documento que cumple con una formalidad administrativa, sino una herramienta pedagógica que tiene un impacto directo en el aprendizaje de los alumnos. Una programación didáctica bien estructurada es la guía que nos permitirá alcanzar los objetivos educativos de la etapa, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado y los recursos disponibles. Justificarla es esencial porque permite que el tribunal entienda por qué has elegido esa metodología, por qué los objetivos que has planteado son los más adecuados para tu grupo de alumnos y cómo has adaptado la programación a la normativa educativa vigente. En la justificación puedes incluir brevemente la importancia de las metodologías activas, la evaluación continua o el enfoque competencial, que son elementos clave en la educación moderna. Por ejemplo, si trabajas con un grupo diverso, puedes justificar la necesidad de una programación que sea flexible y capaz de adaptarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. No se trata solo de hablar de la programación como un ejercicio teórico, sino de vincularla con la práctica educativa real. Listar las leyes que hemos utilizado para elaborarla. El tribunal quiere asegurarse de que tu programación está basada en las normativas vigentes. Esto no es solo una formalidad, sino una demostración de que tu trabajo está alineado con el marco legal y educativo actual. Aquí no basta con mencionar la LOMLOE, sino que debes contextualizar su aplicación en tu programación. Explicar cómo cada ley que mencionas influye en la estructura de tu programación y cómo te has asegurado de que todos los elementos, como contenidos, competencias, evaluación, etc., están en conformidad con las leyes. Por ejemplo, si estás trabajando con una programación de educación primaria, puedes hablar de cómo la LOMLOE ha promovido un enfoque competencial que va más allá de la transmisión de contenidos y cómo eso se refleja en los objetivos y en la evaluación que has planteado. Además, es importante que menciones cualquier normativa autonómica o específica de tu comunidad que pueda influir en tu programación, ya que esto demuestra que tienes un conocimiento profundo del contexto legal que rige tu trabajo. Contextualizar el centro y el grupo de alumnos. Esta parte es fundamental porque te permite mostrar al tribunal que conoces bien el entorno en el que trabajas y las características del alumnado con el que vas a desarrollar tu programación. Aquí es donde se refleja tu capacidad para adaptar la enseñanza a la realidad del aula. Hablar del centro educativo, su contexto social, económico y cultural y de las características del alumnado es clave para demostrar que tu programación no es algo abstracto, sino que está pensada para una realidad concreta. Si el centro tiene un alto porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales, si es un centro con una diversidad cultural o si presenta algún reto específico, como el alumnado con altas capacidades, alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, etc., debes mencionarlo y explicar cómo tu programación se adapta a estas características. Esto muestra que eres consciente de que la diversidad del aula y que tu programación está diseñada para atenderla de manera efectiva. Esta es una de las secciones más valoradas por los tribunales, porque demuestra que tienes una visión global del proceso educativo. Con la introducción clara, vamos a pasar a los objetivos. Esta parte puede ser sencilla a primera vista, ya que los objetivos, las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación están ya establecidos en el currículo. Sin embargo, aunque los objetivos ya estén marcados, la forma en que los interpretamos y los contextualizamos en nuestra programación es lo que marcará la diferencia. No basta con copiar y pegar, tenemos que adaptarnos a las necesidades de nuestros alumnos y al contexto en el que vamos a trabajar. Los objetivos son como la brújula que nos orienta en el proceso educativo. Son las metas que queremos alcanzar y nos permiten evaluar si estamos logrando lo que los proponemos. Los objetivos deben ser claros, medibles y alcanzables. Es fundamental que los relacionemos con las competencias que queremos desarrollar en los estudiantes y que expliquemos cómo vamos a trabajar para alcanzarlos. Existen tres tipos de objetivos: generales, que son los objetivos que abarcan toda la etapa educativa y que están orientados a la formación integral de los estudiantes. Son amplios y no se refieren a una asignatura en particular. Estos objetivos están relacionados con el desarrollo de competencias transversales, como la autonomía, la capacidad crítica, la creatividad o la responsabilidad. Estos objetivos deben estar alineados con la visión global del currículo y debe guiar el proceso educativo a nivel general. Específicos, que se refieren a cada asignatura en particular. Son más concretos y detallados y se centran en los aprendizajes que se deben conseguir en cada materia. Por ejemplo, en matemáticas,
un objetivo específico podría ser que los estudiantes sean capaces de resolver ecuaciones de primer grado, mientras que en lengua castellana podría ser que los alumnos desarrollen la capacidad de analizar textos literarios. Estos objetivos están directamente relacionados con el contenido curricular de la asignatura. Operativos, que son los que más concretos y medibles se refieren a lo que queremos lograr en cada unidad didáctica. Son los que nos permitirán evaluar si los estudiantes han alcanzado los objetivos establecidos en la programación. Los objetivos operativos son clave porque nos dan una guía clara sobre qué actividades y tareas se van a realizar para alcanzar los objetivos. Cada objetivo operativo debe de estar vinculado a una acción específica que nos permita evaluar el proceso de los estudiantes de manera continua. Los objetivos operativos los trabajaremos más adelante, cuando vayamos desarrollando las unidades didácticas. Es decir, en la planificación de las unidades debemos desglosar estos objetivos en actividades concretas y recursos específicos. Es aquí donde podemos aplicar metodologías activas, adaptaciones para alumnado con necesidades educativas especiales o estrategias de evaluación formativa. En resumen, la parte de los objetivos no solo nos ayuda a definir lo que queremos lograr, sino que también es una oportunidad para mostrar al tribunal que sabemos cómo aplicar los objetivos del currículo de forma práctica y adaptada a nuestra realidad educativa. Continuemos con los objetivos de las unidades didácticas, que son los siguientes en nuestra programación didáctica. Es importante aclarar que estos objetivos, aunque fundamentales, no son algo que debamos definir desde el principio. En realidad, lo que queremos hacer en este momento es tener una visión general de qué queremos lograr. Pero estos objetivos se desarrollarán a medida que vayamos profundizando en el contenido, las competencias y la evaluación. Es decir, los objetivos de las unidades didácticas son los que guiarán la enseñanza y el aprendizaje en cada una de las unidades de tu programación. Pero para definirlos correctamente, primero necesitamos tener claro qué contenidos vamos a enseñar, qué competencias vamos a desarrollar y cómo vamos a evaluar a los alumnos. Esto es lo que nos dará la base para poder concretar los objetivos de forma adecuada. Ahora bien, no te preocupes si no tienes todos los objetivos detallados en este momento. Lo importante es que entiendas la estructura general de cómo se van a desarrollar a lo largo de la programación. Así que, por ahora, lo mejor es dejarlos en stand-by y retomarlos más adelante cuando tengas todo el resto del contenido organizado. Es como si estuviéramos preparando los ingredientes de una receta. Sabemos lo que necesitamos, pero primero tenemos que organizar y cocinar cada uno de los pasos. Ahora pasemos a un apartado clave que genera mucha confusión entre los opositores: las competencias. Esta parte es fundamental y a menudo desconcertante para quienes no están familiarizados con el enfoque competencial de la educación actual. El concepto de programar por competencias es relativamente nuevo, especialmente si comparamos con el enfoque tradicional basado en la transmisión de contenidos. Antes, el foco estaba en enseñar una cantidad determinada de conocimientos, pero ahora, con el cambio en el paradigma educativo, el objetivo principal es que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que también sean capaces de aplicar estos conocimientos en situaciones reales. Y ahí es donde entran las competencias. ¿Qué son las competencias? Básicamente, son las capacidades que tenemos para resolver problemas en situaciones cotidianas. No se trata de saber un montón de datos o conceptos, sino de ser capaces de poner en práctica esos conocimientos para resolver problemas reales de la vida diaria. Y este enfoque es el que hoy en día caracteriza a los sistemas educativos más avanzados. Las competencias clave que se deben trabajar en todas las asignaturas son las siguientes. Comunicación lingüística. Esta competencia hace referencia a la capacidad para expresar y comprender información de forma adecuada. Competencia matemática. Aquí hablamos de la capacidad para usar el pensamiento matemático en situaciones cotidianas. No se trata solo de resolver problemas matemáticos, sino de pensar de forma lógica y estructurada. En matemáticas, claro, es esencial, pero también podemos encontrar aplicaciones en otras asignaturas. Competencia en ciencia y tecnología. Esta competencia hace referencia a la capacidad para entender y aplicar conceptos científicos en tu vida diaria. No se trata solo de aprender teoría, sino de poder aplicarla para resolver problemas prácticos. Competencia digital. Esta es clave en la sociedad actual. Habla de una capacidad de usar de manera eficiente y ética las herramientas digitales. No solo es saber usar el ordenador,
sino también usar Internet de manera crítica, aprovechar las herramientas digitales para resolver problemas y respetar la normativa sobre derechos de autor y privacidad. Aprender a aprender. Esta competencia se refiere a la capacidad para gestionar el propio aprendizaje. Los alumnos deben aprender a organizarse, ser autónomos y tener estrategias para resolver dudas, buscar información o afrontar nuevos desafíos. Es una competencia transversal que debemos fomentar en todas las asignaturas. Conciencia y expresiones culturales. Aquí hablamos de la capacidad de apreciar, interpretar y crear expresiones culturales. No se trata solo de aprender arte o música, sino de valorar y reflexionar sobre las diferentes formas de expresión cultural y cómo éstas impactan en la sociedad. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Esta capacidad de actuar de forma autónoma, tomando decisiones y arriesgándose. Implica ser proactivo, tener ideas innovadoras y ser capaz de llevarlas a cabo. Esta competencia es fundamental en cualquier contexto educativo. Competencias sociales y cívicas. Se refiere a la capacidad para trabajar en equipo, respetar las normas sociales y actuar de manera responsable y ética en nuestra comunidad. Los estudiantes deben ser capaces de participar activamente en su entorno social y contribuir a su bienestar. Es muy importante que entiendas que, aunque algunas asignaturas tienen competencias más evidentes, todas las competencias deben trabajarse en todas las asignaturas. Por ejemplo, la competencia digital no solo debe trabajarse en la asignatura de informática. Como docente, es tu responsabilidad incorporar todas esas competencias en tu programación. Puedes trabajar la competencia lingüística en cualquier asignatura, ya sea a través de actividades de expresión oral, escrita o comprensión de textos. Cuando llegues al apartado de competencias en tu programación, lo que debes hacer es lo siguiente: definir cada competencia con tus propias palabras. No hace falta un copia y pega de lo que dice la ley, ni repetir lo que aparece en el currículum. Lo que se espera de ti es que expliques cada competencia desde tu perspectiva, es decir, cómo entiendes tú que esa competencia se puede trabajar en el aula. Al hacerlo con tus propias palabras, estarás demostrando que comprendes la importancia de cada competencia y cómo se puede aplicar en la práctica. Justificar por qué esas competencias son importantes. No solo debes describir las competencias, sino también explicar por qué son esenciales para el desarrollo de los alumnos en la sociedad actual. ¿Por qué la competencia digital es clave hoy en día? Porque vivimos en un mundo digitalizado y nuestros alumnos necesitan saber cómo manejarse en él. ¿Por qué es importante la competencia social y cívica? Porque nuestros estudiantes deben ser ciudadanos responsables que participen activamente en su comunidad. Explicar cómo vas a trabajar cada competencia en clase. Esta es la parte más práctica. Para cada competencia debes proponer actividades o estrategias que permitan a los alumnos desarrollarla. Por ejemplo, para la competencia digital puedes planificar actividades en las que los estudiantes utilicen herramientas digitales para realizar investigaciones, crear proyectos colaborativos online o incluso evaluar información de fuentes digitales. Es fundamental que expliques cómo vas a trabajar estas competencias en clase, ya que esto demostrará al tribunal que estás capacitado para integrar el enfoque competencial en tu enseñanza. Cuanto más claro y detallado seas, más fácil será para ti defender tu programación en la exposición. Normativa relevante para competencias. Como te mencioné antes, la normativa es esencial para este apartado. En ella encontrarás las competencias que se deben trabajar en cada etapa educativa. Por ejemplo, la Orden de ECD 65 de 2015 o la Ley Orgánica 2 de 2006 te ofrecen la base legal para identificar las competencias clave que debes trabajar en tu programación. Si estás programando para secundaria o primaria, tendrás que centrarte en las competencias clave que ya hemos mencionado. Sin embargo, si estás programando para formación profesional, el enfoque cambia un poco, ya que debes trabajar también las competencias específicas del ciclo formativo en cuestión. Cada ciclo tiene un conjunto de competencias que están relacionadas con las tareas y el perfil profesional del estudiante, por lo que tendrás que adaptar tu programación a esas competencias más concretas. Para finalizar, recuerda que en cada caso la normativa te proporcionará los marcos competenciales que debes aplicar. Solo necesitas leer la normativa correspondiente y luego adaptarla a tu programación de manera coherente. Primero, vamos a recapitular lo que hemos hablado de las competencias clave, que son fundamentales en la educación actual. Las competencias no son simplemente conocimientos que los alumnos deben adquirir, sino las capacidades que les permiten resolver problemas y enfrentarse a situaciones reales.
Ahora bien, es esencial que las competencias sean trabajadas de manera transversal en todas las asignaturas. Esto significa que no solo depende de asignaturas específicas como matemáticas o lengua para desarrollar ciertas competencias. Por ejemplo, la competencia lingüística no solo la vamos a trabajar en la asignatura de lengua, sino que se debe fomentar también en las clases de ciencias, sociales, etc. Es importante integrar estas competencias en todas las áreas de aprendizaje para que los alumnos las vayan adquiriendo de forma global y aplicable en diferentes contextos. Aquí es donde entra la importancia de definir cómo las vamos a trabajar en clase. Para que puedas hacer esto correctamente, lo primero que te sugiero es que definas cada competencia con tus propias palabras. Por ejemplo, la competencia digital la podrías explicar como la capacidad de los alumnos para manejar las herramientas tecnológicas, buscar información de manera efectiva y usarla de manera responsable. Al hacer esto con tus propias palabras, no solo estás demostrando que entiendes la competencia, sino que también estás personalizando la forma en que las vas a aplicar en tu aula. En cuanto a la justificación, ¿por qué son esenciales estas competencias? La razón es clara. Vivimos en un mundo donde los alumnos no solo deben aprender la teoría, sino que también tienen que ser capaces de usar estos conocimientos para resolver problemas y tomar decisiones en situaciones de la vida real. Esta es la verdadera razón por la que hablamos de competencias. No se trata solo de acumular datos en la cabeza, sino de saber cómo aplicar esos datos en un contexto práctico. Ahora, en cuanto a cómo trabajarlas, una vez que tengas clara la definición y justificación, es el momento de pensar en ejemplos concretos. Para la competencia matemática, podrías trabajarla a través de actividades de resolución de problemas para que requieran aplicar operaciones matemáticas a situaciones cotidianas, como calcular presupuestos, interpretar gráficos o resolver problemas de optimización. Lo mismo ocurre con la competencia en ciencia y tecnología. No solo se trata de conocer teorías científicas, sino también de poder aplicarlas en proyectos prácticos. Puedes, por ejemplo, organizar experimentos o proyectos de investigación en los que los alumnos utilicen el método científico para resolver una cuestión planteada en clase. Pasando ahora a los contenidos, estos son, como ya sabes, la lista de temas que vas a tratar durante el curso. Aquí nuevamente la normativa juega un papel crucial. Es importante que revises la normativa educativa correspondiente, como la Ley Orgánica 2 de 2006 o la Orden ECD 65 de 2015, para asegurarte de que cubres todos los contenidos mínimos establecidos. En tu programación puedes incluir tanto los contenidos mínimos, que son los imprescindibles para aprobar la asignatura, como los contenidos completos, que abarcan todo lo que vas a tratar durante el curso. Los contenidos mínimos son los que los alumnos deben conocer para alcanzar los objetivos básicos de las asignaturas, mientras que los contenidos completos son más exhaustivos y van más allá, buscando un aprendizaje más profundo. Ahora, lo importante es que una vez que tengas claro qué contenidos vas a trabajar, debes organizar estos contenidos de manera lógica y coherente. Es decir, tienes que hacer una secuenciación y temporalización de los mismos. ¿Qué significa esto? Básicamente consiste en decidir qué temas vas a tratar primero, cuáles después y en qué unidades didácticas los vas a agrupar. Por ejemplo, si estás programando para una asignatura de ciencias, podrías empezar con los contenidos más básicos y luego ir profundizando poco a poco, comenzando por los fundamentos y avanzando hacia temas más complejos. En este sentido, las unidades didácticas te ayudarán a agrupar los contenidos de manera que sigan una progresión lógica. La temporalización, por un lado, te permitirá distribuir estos contenidos a lo largo del curso de forma equilibrada, asegurándote de que haya tiempo suficiente para trabajar cada tema en profundidad. En cuanto a la metodología, quiero hablaros de la organización de los tiempos y los espacios de trabajo, dos aspectos clave para que los estudiantes aprovechen el tiempo al máximo en clase. La organización del tiempo no debe de ser rígida, más bien debe de ser flexible y adaptarse a las necesidades del grupo. El objetivo es que las clases sean dinámicas y variadas, combinando diferentes tipos de actividades que fomenten la participación activa de los alumnos. Una estrategia eficaz es alternar entre momentos de exposición, donde el docente presenta los contenidos teóricos, y momentos de trabajo colaborativo, en los que los estudiantes pueden compartir ideas y resolver problemas juntos. Además, no debemos olvidarnos de los ejercicios prácticos, que son esenciales para aplicar lo aprendido, y los momentos de reflexión,
en los que los alumnos tienen la oportunidad de pensar y discutir sobre lo que han aprendido. Por otro lado, la organización de los espacios también es clave. No todos los aprendizajes se dan de la misma forma y los espacios deben adaptarse a las actividades que vas a realizar. Por ejemplo, si vas a hacer un trabajo en grupo, es importante que el aula esté dispuesta de forma que los estudiantes puedan interactuar fácilmente entre sí. Si vas a utilizar tecnología como ordenadores o tabletas, asegúrate de que haya suficientemente espacio y que los recursos estén disponibles. Un punto clave en esta metodología es la atención a la diversidad del alumnado. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera, por lo que es fundamental que adaptemos nuestras clases a las diferentes necesidades de los estudiantes. Esto no significa que debamos hacer un trato diferente para todos, pero sí ofrecer diferentes tipos de apoyo y recursos para que cada alumno pueda aprender a su propio ritmo. Por ejemplo, si un alumno necesita refuerzo, puedes ofrecerle actividades adicionales o tutorías para asegurarte de que no se quede atrás. Al mismo tiempo, aquellos alumnos que muestran un mayor rendimiento pueden tener la oportunidad de profundizar más en los contenidos a través de proyectos más complejos o de mayor nivel. El seguimiento personalizado es otro aspecto clave. Aquí es donde entran las reuniones periódicas con los estudiantes, tanto de manera individual como en grupo, para evaluar su progreso. Estas reuniones son fundamentales para detectar cualquier dificultad a tiempo y ofrecer la orientación y los recursos necesarios para mejorar. Por último, en cuanto a los contenidos, el enfoque debe ser siempre integrado. No se trata solo de enseñar contenidos teóricos de forma aislada, sino de vincularlos a situaciones de la vida real. Utiliza recursos como casos prácticos, análisis de situaciones reales, investigaciones o visitas de campo para hacer que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes. Este enfoque busca no solo que los estudiantes memoricen contenidos, sino que sean capaces de aplicar lo aprendido en situaciones reales. Esto hace que la educación sea más útil y relevante para ellos y en última instancia los prepara mejor para enfrentar los retos de la vida cotidiana. La evaluación continua será una de las piedras angulares de este enfoque, ya que no solo se trata de calificar a los estudiantes, sino de brindarles oportunidades para mejorar y crecer a lo largo del curso. No debemos ver la evaluación solo como una herramienta para medir el conocimiento al final del proceso, sino como un medio para acompañar el aprendizaje de los estudiantes de manera constante. Este tipo de evaluación se basa en la idea de que el aprendizaje no es lineal y que los estudiantes deben tener varias oportunidades para demostrar su progreso. Por eso, además de las pruebas tradicionales que se seguirán realizando para obtener una evaluación global del conocimiento, se llevarán a cabo las actividades de evaluación formativa. Estas actividades permiten una retroalimentación constante y son fundamentales para que los estudiantes no solo reciban una calificación, sino también orientación sobre cómo mejorar. Entre estas actividades podemos incluir trabajos de investigación, presentaciones orales, proyectos colaborativos y autoevaluaciones. Por ejemplo, en lugar de esperar al final del trimestre para realizar una única prueba escrita, podríamos planificar evaluaciones periódicas que impliquen diferentes tipos de tareas. Un trabajo de investigación, por ejemplo, puede ser una excelente forma de evaluar no solo los conocimientos del estudiante, sino también su capacidad de investigación, análisis y redacción. Además, esta actividad permitirá aprender a gestionar el tiempo, ya que le daremos un plazo de entrega, lo que les ayudará a organizar su trabajo y a desarrollar habilidades importantes para su vida profesional futura. Las presentaciones orales también pueden ser un componente clave de la evaluación continua. Estas presentaciones les permitirán a los estudiantes compartir sus conocimientos de manera activa y practicar habilidades de comunicación. Además, durante las presentaciones podemos observar cómo los estudiantes argumentan sus ideas, cómo utilizan recursos visuales o tecnológicos y cómo responden a las preguntas del público, lo cual les ayuda a mejorar sus habilidades críticas y reflexivas. Otro ejemplo es el trabajo en grupo. Los proyectos colaborativos fomentan el trabajo en equipo y les dan a los estudiantes la oportunidad de aprender unos de otros. No se trata solo de entregar un producto final, sino de evaluar cómo se desarrollan los procesos de colaboración, cómo gestionan las tareas y cómo resuelven los conflictos. Esta forma de evaluación fomenta la responsabilidad individual dentro de un contexto colectivo. Además, las autoevaluaciones son una excelente herramienta para que los estudiantes se hagan responsables de su propio aprendizaje.
Al reflexionar sobre su propio progreso, los estudiantes pueden identificar sus fortalezas, sus debilidades y establecer metas claras para mejorar. La autoevaluación también ayuda a que los estudiantes se conviertan en aprendices más autónomos y conscientes de su proceso de aprendizaje. En resumen, lo que buscamos con esta metodología es que los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. Queremos que no solo se centren en adquirir conocimientos, sino que desarrollen habilidades y competencias que les permitan enfrentarse a situaciones reales en su vida profesional y personal. La flexibilidad es clave en este enfoque, ya que entendemos que cada estudiante tiene sus propias necesidades, ritmos de aprendizaje y estilos. Por lo tanto, nuestra metodología se adapta a las características de cada grupo y estamos comprometidos en proporcionar una enseñanza que sea inclusiva, accesible para todos. La flexibilidad es uno de los pilares fundamentales que debería caracterizar a cualquier programación didáctica moderna. Pero, ¿qué significa realmente ser flexible en la planificación? No se trata solo de ser capaz de modificar el contenido de una clase o cambiar un ejercicio. Ser flexible implica reconocer las características individuales de los estudiantes y ajustar nuestras enseñanzas para que todos puedan aprender efectivamente. Una programación rígida puede ser útil en ciertos contextos, pero en el aula donde hay estudiantes con diferentes niveles de comprensión, ritmos de aprendizaje y estilos, una programación inflexible puede resultar perjudicial. La flexibilidad se encuentra en adaptarse a esas diferencias, buscando estrategias para que todos los estudiantes se sientan apoyados. Por ejemplo, si en un grupo algunos estudiantes dominan el tema de los sistemas de ecuaciones, mientras que otros están luchando, podemos ajustar la programación para dedicar más tiempo a actividades prácticas para los estudiantes con dificultades, mientras que ofrecemos desafíos adicionales a los más avanzados. Esta adaptación no altera el contenido principal del temario, pero sí cambia el enfoque pedagógico según las necesidades del grupo. Otro aspecto importante de la flexibilidad es la capacidad de adaptarse a imprevistos, un evento fuera de lo común, como una ausencia prolongada de estudiantes, un cambio en el calendario escolar o incluso un tema que no se entiende a fondo. Requiere que la programación sea lo suficiente flexible como para reestructurarse sin perder el foco de los objetivos de aprendizaje. En una unidad sobre ciencias naturales, si los estudiantes no logran comprender el concepto de energía potencial, podemos ajustar el plan para dedicar una clase adicional a este tema, incorporando actividades más interactivas como experimentos o el uso de simuladores virtuales que permitan ver el concepto en acción. Además, la evaluación continua es esencial para comprender no solo qué tanto están aprendiendo los estudiantes, sino que también cómo se están desarrollando sus competencias cognitivas, emocionales y sociales. A diferencia de la evaluación final, que solo ofrece una imagen puntual del estudiante, la evaluación continua nos da una panorámica más completa y detallada del progreso y las dificultades a lo largo del proceso de aprendizaje. La evaluación continua no solo se limita a exámenes o pruebas escritas, de hecho, incluye una gran variedad de métodos que nos ayudan a conocer cómo está aprendiendo el estudiante en distintos momentos del proceso. Preguntas abiertas, tareas grupales, exposiciones orales, debates y proyectos son algunas de las herramientas más eficaces para lograr una evaluación integral. ¿Por qué es importante? La evaluación continua permite identificar de manera temprana cualquier dificultad o desacuerdo con los objetivos de aprendizaje. Esto nos da tiempo para intervenir antes de que un estudiante se quede atrás y nos permite ofrecer retroalimentación constructiva. Además, fomenta la motivación y el sentido de logro al permitir que los estudiantes vean su propio progreso de manera más tangible. Si estamos enseñando una unidad sobre historia, podríamos incluir diferentes tipos de evaluación continua, como por ejemplo trabajos escritos, proyectos de investigación, exámenes orales y reflexiones individuales. A lo largo de la unidad, el maestro podrá revisar cómo los estudiantes van comprendiendo la cronología histórica, si son capaces de vincular causas y efectos o si logran contextualizar los eventos según las épocas. La transparencia en la evaluación es un principio clave para garantizar que el proceso de aprendizaje sea justo y efectivo. Los criterios de evaluación son las guías explícitas que nos dicen qué se espera de los estudiantes y cómo serán evaluados en relación con esos aspectos. Esto implica ser claro y preciso sobre las expectativas, de manera que los estudiantes comprendan completamente qué deben lograr y cómo se medirá su rendimiento. ¿Por qué es crucial la transparencia? Los estudiantes deben conocer desde el principio qué deben aprender y cómo se les evaluará. Esto les da una dirección clara y permite que se concentren en lo que realmente importa. Además, proporciona un marco justo, porque todos los estudiantes tienen el mismo conjunto de criterios de evaluación, lo que reduce las ambigüedades.
En un proyecto sobre la Revolución Francesa, si uno de los criterios es demostración de comprensión profunda del contexto histórico, es necesario definir qué significa esa comprensión profunda. ¿Es solo recordar fechas o se espera que los estudiantes comprendan las causas sociales, económicas y políticas detrás de los eventos y cómo estas causas se conectan con otros movimientos históricos? Los estudiantes necesitan saber exactamente qué tipo de conocimiento se espera que demuestren. Además, es útil compartir estos criterios antes de que los estudiantes realicen el trabajo o la actividad y proporcionar ejemplos claros de trabajos anteriores que cumplieron con los criterios establecidos, de forma que los estudiantes puedan tener una referencia visual o concreta de lo que se espera. Por otro lado, las rúbricas de evaluación proporcionan una estructura detallada que desglosa los aspectos claves de lo que se espera en una tarea, actividad o proyecto. Este instrumento es esencial para asegurar que la evaluación sea objetiva, justa y detallada, ya que define con claridad los estándares para cada nivel de rendimiento. Además, las rúbricas permiten que los estudiantes reciban retroalimentación precisa y útil sobre su desempeño, lo que les ayuda a mejorar. ¿Cómo funciona una rúbrica? Una rúbrica se compone de dos partes principales: los criterios y los niveles de desempeño. Los criterios son los aspectos que se van a evaluar, como la claridad de la presentación, la coherencia de los argumentos o la profundidad del análisis. Los niveles de desempeño indican cuán bien se ha logrado cada criterio, con una escala que puede variar de insuficiente a excelente, por ejemplo. Claridad y estructura de la presentación, profundidad en la explicación del tema, uso adecuado de recursos visuales, capacidad para responder preguntas del público. Cada uno de los criterios se desglosaría en niveles de desempeño como bajo, medio, alto, lo que permite una calificación más detallada y específica. Los estudiantes, al ver cómo se evalúan los diferentes aspectos de su presentación, tienen una guía clara sobre qué mejorar para la próxima vez. La autoevaluación es una herramienta fundamental para fomentar la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. A través de la reflexión sobre su rendimiento, los estudiantes desarrollan una mayor conciencia de sus fortalezas y áreas de mejora, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre cómo seguir avanzando. Beneficios de la autoevaluación. Desarrollo de la autonomía. Los estudiantes aprenden a autorregular su aprendizaje y identificar estrategias para mejorar. Mayor compromiso. Reflexionar sobre el propio desempeño aumenta la motivación y la implicación de las tareas. Mejor toma de decisiones. Los estudiantes pueden planificar estrategias de mejora basada en su autoevaluación. Fomento de la metacognición. Reflexionar sobre el aprendizaje ayuda a entender mejor los procesos cognitivos implicados. ¿Cómo implementar la autoevaluación en el aula? Existen diversas estrategias para fomentar la autoevaluación, adaptadas a diferentes niveles educativos y estilos de aprendizaje. 1. Hojas de reflexión. Al final de una unidad, proyecto o evaluación, los estudiantes pueden responder preguntas como: ¿qué aprendí durante esta unidad o proyecto? ¿Cuáles fueron mis mayores logros? ¿Qué desafíos enfrenté y cómo los superé? ¿Qué puedo hacer diferente en el futuro para mejorar? 2. Rúbricas de autoevaluación. Se pueden diseñar rúbricas específicas para que los estudiantes evalúen su desempeño en distintas áreas. Estas rúbricas pueden incluir criterios como organización, calidad de trabajo, creatividad y cumplimiento de plazos. 3. Diarios de aprendizaje. Un diario en el que los estudiantes registren sus avances, dificultades y estrategias de aprendizaje puede ser una herramienta valiosa para la reflexión continua. 4. Autoevaluaciones digitales. Aplicaciones y plataformas educativas permiten a los estudiantes evaluar su progreso mediante encuestas interactivas o formularios en línea. 5. Después de realizar un proyecto de investigación, los estudiantes pueden completar una lista de verificación con preguntas como: ¿cumplí con los plazos establecidos? ¿Investigué lo suficiente sobre el tema? ¿Mis conclusiones están bien fundamentadas? ¿Mi presentación es clara y organizada? Este proceso no solo ayuda a los estudiantes a identificar sus debilidades, sino que también les permite diseñar estrategias para mejorar en futuras tareas. Integración de la autoevaluación en la práctica docente. Los docentes también pueden fomentar la autoevaluación a través de retroalimentación formativa, promoviendo el diálogo con los estudiantes sobre sus reflexiones y ayudándolos a establecer metas de mejora. De esta manera, la autoevaluación se convierte en una herramienta poderosa para el aprendizaje autónomo y significativo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro webinar de hoy. Espero que toda la información que hemos compartido haya sido útil y enriquecedora para tu preparación.
Recuerda que no solo es importante saber cómo hacer una programación didáctica, sino también reflexionar sobre lo que funciona y lo que no. Si tienes alguna pregunta o necesitas más detalles, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Te deseamos mucho éxito en tu camino hacia la plaza y recuerda que con esfuerzo y dedicación lo lograrás. Nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo y hasta pronto.